Esta es una producción de Mix de Medio. La última semana de marzo del 2022, el régimen de excepción se implementa en el país después de un sangriento fin de semana, con más de 80 personas fallecidas en ese fin de semana, atribuidas todas a las pandillas. Se decreta el régimen de excepción para poner fin a estas muertes que se estaban dando. 2 años después, seguimos en régimen de excepción, donde muchos abogados dicen que lo que menos tiene esto es excepción. Hay muchos pandilleros en la cárcel. Según las estadísticas, cerca de 80,000 pandilleros. Hay paz en las calles, hay paz en algunas colonias, pero ¿hay libertad? Es la pregunta. ¿Y qué ha pasado con los inocentes, los capturados que únicamente formaron un número o eran la cuota con la cual llegaban los policías hacia donde sus jefes? ¿Qué ha pasado con los delincuentes? ¿Qué ha pasado con los inocentes? ¿Qué ha pasado con los muertos por el régimen? No sé. Piénsalo. Buenas noches. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio todos los miércoles a las 8, acá en el 8 y en 106.9 FM Radio. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto de acompañarles en esta oportunidad. Hoy está con nosotros el miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, Samuel Ramírez. Qué gusto, Samuel, que esté con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Francisco. Gracias a este programa por esta invitación. Creemos que es importante dar a conocer a las víctimas en todos los espacios posibles. Y yo de verdad que muy agradecido porque hay mucho silencio en El Salvador sobre lo que pasa en este país. Bueno, el Movimiento Víctimas del Régimen surge por las víctimas del régimen. O sea, es una organización que no tiene 2 años aún de existir, que ha levantado muchos comentarios que están velando por las víctimas del régimen. Las familias trabajan directamente con ellos, que no cobran un 5, únicamente es una acción humanitaria. ¿Cómo y por qué surge el MOVIR, Samuel Ramírez? El MOVIR surge a partir de las violaciones a los derechos humanos. Surge 4 meses después de que inicie el régimen de excepción. Nosotros veíamos las familias angustiadas buscando ayuda y las organizaciones defensoras de derechos humanos habían colapsado por tantas peticiones de las víctimas y no tenían respuesta. Entonces vimos que era necesario organizarlas para que ellos mismos buscaran ayuda y presionaran también al régimen a través de la denuncia para hacerse escuchar. Y así surge MOVIR un 16 de agosto del 2022. ¿Qué ha pasado con el MOVIR en todo este tiempo? Ha corrido mucha agua, muchas personas han sido liberadas y ustedes han sido la voz que anuncia la liberación de estas personas, pero también han conocido de muchos fallecidos. ¿Cómo es el trabajo del MOVIR? ¿Cómo se ha venido desarrollando durante cerca de año y medio? Bueno, las víctimas nos buscan para todo, para asesorías, para orientación. Nosotros pues tratamos de buscar ayuda con organizaciones de derechos humanos para que les den asesorías en todos los sentidos, asesorías legales, psicológicas, también atención psicológica, porque hay una situación muy grave en el país, en las víctimas. Hemos buscado también incluso ayuda en víveres para esas familias que han quedado abandonadas porque el papá o la mamá de esos niños están presos y los niños están abandonados. Hemos buscado ayuda en diferentes instituciones como en la Fiscalía, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República. Hemos buscado al mismo obispo de San Salvador, Luis Escobar, que tampoco no ha hecho nada por las víctimas, no se ha pronunciado. Hemos buscado el nuncio apostólico, el representante del Papa en este país. Hemos buscado a las Naciones Unidas aquí en el país. Nos hemos reunido con estas personas para que se pronuncien, para que hagan algo, porque aquí en este país nadie escucha a las víctimas. El silencio es total. Ustedes ven ahí muertos, desaparecidos, más capturas. Ayer prorrogaron el régimen de excepción por más de 2 años.
O sea, es terrible, pero así nos van a llevar, porque solo venden lo bueno que tiene el régimen. Hay que reconocer que el régimen tiene, lo bueno que tiene es que ha llevado tranquilidad a muchas familias salvadoreñas. Pero también ahora resulta que los victimarios ya no son las pandillas. Ahora los victimarios es el régimen de excepción, con las capturas arbitrarias, con esa persecución, con ese acoso militar, con esos cercos militares que amenazan a los jóvenes, con esos muertos en las cárceles y que nadie responde, no hay ninguna persona procesada por esas muertes. Eso es lo que realmente lamentamos, ¿verdad? Ahora, Samuel, quisiera detenerme un par de minutos antes que termine el primer bloque y que podamos analizar esa parte positiva que debe de tener el régimen de excepción. Lastimosamente, lo negativo opaca completamente todo eso, pero se ha llevado un poco de paz a algunos sectores que dicen que han sido liberados, de que pueden caminar ya por la noche, de que mucha algarabía, de que comercios de comida rápida ya podían llegar a estos sectores, en fin, todo ese tipo de cosas realmente dan seguridad. Realmente la población no tiene miedo de salir, tiene tranquilidad en ver a un policía, a un soldado y no sentir miedo. O sea, sí, hay comunidades, yo conozco muchas comunidades aquí en San Salvador que era prohibido entrar estaban las pandillas. Y muchos jóvenes que entraban en esos lugares eran asesinados dentro de las comunidades, ahí habían cementerios clandestinos, los desaparecían. Entonces creo que eso ha cambiado. Ya la fuerza que tenían las pandillas no la tienen ahora, pero sí hay pandilleros todavía libres. Algunos están en Estados Unidos, porque no es cierto que los capturaron a todos. Hay muchos en Estados Unidos, otros están en México, otros están huyendo, me imagino que en Honduras, Guatemala, otros han de estar allá en la zona rural. Pero ¿por qué 2 años de régimen no ha logrado de verdad erradicar a estos grupos criminales? ¿Por qué vemos que incluso hay personas, cabecillas de pandillas, protegidas por el gobierno, por funcionarios del gobierno? Entonces creemos que también hay una doble moral. O sea, yo quisiera creer de que el combate a las pandillas es real, pero los hechos dicen otra cosa. Entonces, ¿por qué son efectivos con los inocentes y por qué con la delincuencia pues tienen ahí arreglos que uno no entiende hasta dónde llegan esos compromisos? Entonces yo sí creo que ahí hay seguridad, pero ahora resulta que la gente ya no le tiene miedo a las pandillas porque no ven a pandilleros en la calle, pero sí le tiene miedo a un soldado, a un policía, porque como dijo el director de la Policía Nacional, que hoy los policías son los jueces de la calle. Ellos pueden decidir quién es culpable y quién no, sin haber investigado, sin tener pruebas. Y se los llevan a la cárcel, los mantienen presos y se mueren esperando ese juicio justo. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa del régimen. Equivale la captura de miles de pandilleros, aunque contrasta con algunos videos que hemos visto de que todos dicen van para el Secot, pero en el Secot están otros pandilleros, los que capturaron antes del régimen de excepción y vivían en otras condiciones completamente. Pero a pesar de ello, hay tranquilidad realmente. La gente prefiere alguna tranquilidad a cambio de no ser libres, de no tener paz realmente, Samuel. Fíjese que es bien contradictorio porque no es correcto y ningún gobierno puede desarrollar una acción que sea más dañina que el problema que quiere combatir. Y Bukele, él no le importan él mismo lo llamó efectos colaterales, que está capturando gente inocente, los están muriendo en las cárceles, ha destruido familias, hogares, les ha arrebatado a sus papás, a los niños, a los jóvenes, adolescentes. ¿Qué piensan estos jóvenes? ¿Qué están pensando estos adolescentes? ¿Creen que este país sigue siendo un país de futuro para ellos? ¿Creen que el gobierno de verdad está haciendo bien las cosas? O sea, hay que pensar en las consecuencias en el futuro. Y yo creo que Bukele lo sabe, pero no le importa. Él sabe que el régimen es una herramienta que le sirve mucho para vender lo que no hace en otras áreas. Obras sociales no hay. No hay el tren del Pacífico, que no es necesario para este país. No hay un aeropuerto de la Unión, siendo un país tan pobre, tan pequeño. No están las 1000 escuelas que prometió reparar con el Bitcoin. No están los hospitales del Rosales, que la gente se está muriendo por falta de atención médica. No están. Entonces, todas las obras que no hizo,
trata de llenar esos vacíos con el régimen. Vemos en la campaña electoral, a puro régimen, ganó el voto de la gente, porque espectáculos, sacaba el secot y la gente pintada, manchada, y dijo que ahí iban a morir, que no iban a salir, pero ahí vemos un penal moderno, un penal donde los privados de libertad tienen hasta gimnasio, tienen atención psicológica, médicos. Entonces, ¿cuál es el castigo para los verdaderos criminales? Pero no sabemos cómo están los que están en Mariona, en Izalco, en Apanteos, en las granjas donde están las mujeres criando, en el de Quesaltepeque, donde es un hospital donde están todos los que están muriendo. No sabemos qué pasa ahí. Entonces, ¿por qué no transparenta, pues, para poderle creer de que realmente lo que está haciendo es bueno? ¿Por qué tanto silencio a la violación a los derechos humanos? O sea, no se puede justificar el régimen por llevar seguridad a un grupo de salvadoreños, afectar a otra cantidad parecida o más quizás. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Samuel Ramírez, él es del movimiento Víctimas del Régimen Movir, que hacen actividades muy constantemente en pro de las víctimas del régimen. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. No sé, piénsalo. Estamos en nuestro canal de YouTube, al igual que en nuestra fanpage de Facebook. Búsquenos como Mix de Medio para tener en vivo también esta transmisión o poderla ver posterior a la entrevista en estos canales, en estas redes sociales como Mix de Medio. Así búsquenos en todas las redes sociales y nos va a encontrar. También estamos en 106.9 FM Radio. Samuel Ramírez está con nosotros. ¿Cuál es el trabajo del Movir, Samuel, cuando se acerca la familia de un privado de libertad por el régimen de excepción, que le dice: no sé nada de mi familiar, se lo llevaron X día, pero eso es todo lo que sabemos, no tenemos dinero, no podemos pagar un abogado, necesito que ustedes me ayuden? ¿Están para ello ustedes como Movir? Por supuesto, nosotros surgimos como de las víctimas y estamos realmente 100% para las víctimas. Y escuchamos a la familia, gente humilde, gente del campo, que ya, bueno, incluso hay gente que no pasó un año y no había hecho nada porque no sabía qué hacer. Y ahora pues preocupada, que no sabe cómo está ese familiar. Nosotros hemos dado asesorías legales, hemos buscado apoyo en diferentes instituciones, por ejemplo en el Servicio Social Pasionista, están apoyando mucho a las víctimas inocentes, el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA igual, tutela legal de María Julia Hernández, también un buen apoyo que están recibiendo las víctimas. Igual Cristosal pues se ha puesto a la orden de Movir, y nosotros pues estamos muy agradecidos porque el apoyo que tenemos con ellos es buenísimo. Movir no tiene abogados contratados para que den asesorías legales, Movir no tiene oficinas donde la gente nos dice: mire, quiero llegar a reunirme con ustedes. No tenemos secretarias, no tenemos nadie que atienda porque no tenemos financiamiento. O sea, simplemente somos un grupo de voluntarios y que ayudamos porque las organizaciones nos ayudan. Pero sí, incluso hasta los ubicamos dónde está la PDH, dónde está la PGR, dónde están centros penales. Hasta en eso estamos apoyando a las víctimas y aquí estamos en estos aparatos permanentemente escuchando sus testimonios, sus preguntas. Nos preguntan: mire, ¿y ese movimiento de traslado para dónde va? Tratamos de investigar quiénes son los que se van a trasladar. Mire, vemos movimientos de helicópteros en tal penal, tratamos de investigar qué está pasando para llevarle un poco de aliento a la familia, porque la gente se desespera, no sabe qué pasa. De repente surgen que murieron tantos en el penal de Mariona, tantos en el penal, pero nosotros, como no tenemos una fuente confiable, les decimos:
no hay información oficial, no hay que creer porque puede ser rumores. Y ya la gente pues tranquilo. Pero nadie hace este trabajo. Centros penales que deberían estar atendiendo a las víctimas para informarles dónde está su familiar, en qué condiciones está, simplemente no hay información. La gente rebota. Va al abogado defensor de la PGR, hasta de tonto tratan los abogados a las víctimas. O sea, ellos son gente humilde que merece respeto, son seres humanos. Y yo creo que esas son las injusticias que nosotros como Movir denunciamos cada vez que tenemos oportunidad de estar en un espacio como este. La Asamblea Legislativa aprueba la prórroga por 25ª ocasión al régimen de excepción, pero organismos de derechos humanos registraron más de 6.300 denuncias de vulneraciones a derechos desde que se instaló el régimen de excepción. De paso, el presidente de la Asamblea dijo que este es el último régimen de excepción que esta Asamblea lógicamente aprueba, porque ya viene el cambio de la Asamblea. Un poco más o cerca de 6.300 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre ellos hay personas fallecidas. ¿Qué pasa con estas personas que salen, Samuel, que se les han violentado sus derechos humanos, pero sabemos que no pueden hablar con los medios de comunicación, no pueden contar lo que pasó ahí adentro, salen con traumas psicológicos, salen quebrantados completamente de salud? ¿Qué pasa con todas estas personas después que salen? Pues no, simplemente la gente sale sin apoyo de nadie. Nosotros tenemos un grupo de privados de libertad que les estamos apoyando con algunas organizaciones con atención médica especializada, donde ellos van a pasar consulta y si necesita un medicamento, pues ahí mismo se los dan, tratamientos. Las personas salen mucho con escabiosis, con problemas de granos en la piel, ha contagiado a toda la familia, muy desnutridos. Entonces, estamos apoyando en la medida de lo posible, pero el Estado no se preocupa por esta situación, no se preocupa por los niños que han quedado abandonados, niños que ya no, algunos ya no van a la escuela, ya no rinden igual, porque el pensar que su papá está preso, no sabe en qué condiciones está, eso pues cualquiera no funciona normalmente. Entonces, pero la primera dama que tanto habla de la ley creciendo con cariño, creciendo juntos, la hemos buscado, también hemos ido a la CONAPINA, y no se ha pronunciado en absoluto. Entonces creemos que esto de lo que dice Ernesto Castro, pues sí, si ellos ya se van, o sea, se van en el sentido que terminan un periodo, pero siguen otro. Entonces el régimen se va a seguir prorrogando porque a Bukele le sirve el régimen de excepción para venderlo, para publicidad y para seguir mostrándole al mundo que él sí puede combatir a los criminales, y ya tenemos gobiernos de otros países que quieren imitarlo. Bueno, tenemos al señor Noboa de Ecuador, que tomando acciones que de verdad ya en el siglo XXI ya no caben, pero la ansiedad de popularidad, de estar en las primeras planas de los periódicos, de la televisión, eso los hace cometer semejantes errores, ¿verdad? Y creo que Bukele pues es un mal ejemplo para el mundo, y que lo tome muy en serio. Los salvadoreños, una buena parte de la población, estamos claros que Bukele se vende hacia el mundo que es el mejor presidente. Y vemos turistas aquí en el país paseando, hablando bien del país, porque no conocen la otra verdad, que son las víctimas, ¿verdad? Hay un país de apariencia, ¿verdad? No es verdad todo lo que dice el gobierno. Y eso lo podemos comprobar nosotros con el tema de las familias que sufren, lloran, no saben de sus hijos, y el régimen, silencio total. A 2 años no ha reconocido esos errores, esas violaciones, y creemos que eso es lo más duro porque la gente ya no sabe a dónde acudir. ¿Y por qué los privados de libertad no pueden contar las experiencias vividas dentro de la cárcel? Tienen miedo. La mayoría que ha salido han sido recapturados. Jóvenes que incluso yo los he llevado allí a un lugar para que duerman, alguna emergencia, ya me dijeron que fue recapturado. Entonces, o sea, que no sé si los liberan porque se equivocaron o es porque no les conviene que ese número se les vaya a bajar, pero que expliquen por qué esa recaptura. Hay gente que cometió un delito hace 20 años, pasó 10 años preso y lo han capturado para otra vez condenarlo por lo mismo. O sea, en ningún país del mundo se vuelve a capturar a una persona que ya pagó un delito. Solo en El Salvador hay tanta impunidad donde aquí todo puede pasar. Aquí las leyes no funcionan.
Aquí el Código Procesal Penal, la Constitución simplemente no funciona, no la aplica. Entonces creemos que es una preocupación para los salvadoreños que piensen que de verdad, y ahora pues resulta que 5 años más, yo no sé qué va a pasar con este país. El gobierno va a seguir con la represión, con la persecución, cercos militares, porque se sabe que el régimen también es una tapadera, es una tapadera de presión. Ahorita mucha gente quisiera manifestarse, pero por miedo de ser capturado no sale a la calle. Ayer tuvimos una marcha nosotros, esperábamos que llegara más gente, y la verdad que la gente me dice, yo tengo miedo. Si yo cuando me voy de la marcha, me siento seguro en la marcha, pero ya cuando voy en el bus o voy llegando a mi casa, yo tengo miedo de que me capturen, porque van solitos. Entonces yo digo, qué terrible, pues, ni para defender el derecho a la vida de su hijo tienen libertad para poder hacerlo. Bueno, qué triste y da para reflexionar mucho lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuánto se violentan los derechos humanos? ¿Cuánto temor hay en la población? Por otro lado, hay alguna tranquilidad de poder transitar por algunas calles, pero hay paz, hay libertad, ¿realmente hay seguridad jurídica? No sé, piénsalo. Emprendedores. Con Ana López. A las 6 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Una entrevista de Mix de Medios a través de Canal 8, Agape TV. Bueno, llegamos al tercer bloque de No se piénsalo en esta noche de miércoles. Agradecemos a todos ustedes la sintonía. Está con nosotros Samuel Ramírez, él es del Movimiento Víctimas del Régimen Movir. Surge en agosto del 2022 esta organización que está únicamente para ayudar a los familiares de las víctimas del régimen. Me van a decir, ¿y por qué no ayudan mejor a los que están adentro? No se puede hacer absolutamente nada, eso está más que claro. Pero ¿por qué no se puede hacer nada por las personas que están adentro, Samuel? Bueno, ¿por qué algunas personas después de 2 años de estar presos aún nadie los ha podido ver? Bueno, porque aquí hay el régimen, por supuesto, que es el que permite violentar todos los derechos. Aquí nosotros no tenemos garantías constitucionales, somos vulnerables, que en cualquier momento nos capturan y sin ningún procedimiento debido, sin ninguna orden judicial, y va a parar a la cárcel y la fiscalía tiene todo el tiempo del mundo para poder investigar, y si no le alcanza el tiempo, 2 años, que no le ha alcanzado 2 años, ahora ha pedido prórroga para seguir investigando para 1 año o 2 años más, serían 4 años de estar ilegalmente detenidos. Entonces creemos que eso ya es demasiado. Aquí las violaciones es algo que ya no tiene nombre. Nosotros hemos alertado a la comunidad internacional, hemos buscado organismos, bueno, nos hemos reunido con varias instituciones, como lo dije al inicio, hasta con embajadas, para advertirle lo que pasa en este país, que hagan algo. Vemos una posición del gobierno de Estados Unidos que es muy radical con otros gobiernos, aplicando cartas democráticas, bloqueo y una serie de cosas, pero con El Salvador, ¿por qué no hacer lo mismo? Si aquí hay una situación terrible, aquí puede haber un estallido social. O sea, el hecho que haya régimen, el hecho que haya en redes sociales, el hecho que sea más popular el presidente, el pueblo va a llegar a un momento que no va a soportar y va a levantar cabeza. Así como fue capaz de levantarse con aquella dictadura de los años 80, 70, pues que nos reprimió, nos gobernó por más de 60 años. Nos estamos aproximando a una situación parecida y por eso llamamos al mundo a que le ponga mucha atención a El Salvador. ¿Cómo conocen, cómo se dan cuenta, cómo pueden tener acceso a la lista de las personas que salen de las cárceles semanalmente o una periodicidad un poco de 2 o 3 días más o menos? ¿Cómo llegó el Movir a tener
información de ellos. Miren, Movir, como no le debemos nada a nadie, sentimos que estamos ejerciendo nuestro propio derecho a la libertad de expresión. Hemos buscado hasta oficiales de la policía y hemos dicho, miren, ustedes también pueden ser víctimas del régimen. Entonces, para ver si nos colaboran con lo que sea para en bien de las víctimas. Y hay gente que sí es muy consecuente y nos han dicho con gusto, podemos apoyarlo en todo lo que pueda. Entonces, por ahí hemos intentado reunirnos con el director del penal de Izalco. Cuando fuimos a entregar paquetes a las madres que dieron a luz ahí en el penal, nos dijeron que teníamos que ir a la dirección de centros penales para que ahí autorizaran una reunión con él. Fuimos al director de la granja también de Izalco, igual nos dijeron, bueno, ¿por qué tanto control para estas personas si ellos son personas con capacidad para poder conversar con ciudadanos? Pues nosotros somos ciudadanos, somos salvadoreños, que tenemos derechos en este país. ¿Por qué no reunirse el director del penal de Izalco con nosotros? Queríamos decirle que si nos podía facilitar incluso esas listas a tiempo, para que los coyotes, para que las mafias no se aprovecharan de las víctimas. Los toman y les dicen, dame el número de tu mamá o tu papá y le voy a decir de que te tengo aquí, y le cobro $100, $200 para llevarlo a la casa. ¿Por qué no evitar ese tipo de situaciones? Se lo comunicamos a la Procuradora de los Derechos Humanos, miren, ustedes asuman las liberaciones en los centros penales, ustedes son los indicados, váyanse, ustedes tienen comunicación con el director del centro penal, pidan las listas y informen de los liberados y esperen a la familia que llegue y ustedes se encargan de entregárselos a la familia. Y evitemos esas mafias que después ponen en riesgo la vida de los privados de libertad que salen libres. No lo hizo, simplemente no lo tomó en serio. Nosotros como Movir desmontamos una mafia en Apanteo. Ahora las mujeres que liberan, la dirección del penal llama a las familias y el que no contesta, pues le llevan a la hija al 911 de Santa Ana para que ahí la vayan a recoger. Ya no están esas personas como presa fácil para que las mafias que están ahí, transportistas, se puedan aprovechar de ellas cobrándoles un dinero que sea una estafa, una extorsión. Y si la gente no paga, no tiene dinero para pagar, las amenazan con aplicarles el régimen si no les pagan. Entonces digo yo, bueno, el régimen ha capturado a tanta gente por agrupaciones ilícitas y estos grupos son agrupaciones ilícitas de familias que se organizan para estafar a los privados de libertad. ¿Por qué no hacen algo ahí, pues? Entonces, hay una contradicción dentro del régimen. Las víctimas tienen miedo para ir a denunciar la captura de su hijo, pero esta gente sigue estafando a los privados de libertad y no tienen miedo al régimen. ¿Por qué? ¿Tienen protección de alguien? Yo me hago esa pregunta. No lo estoy asegurando, pero uno cuando ve esta situación reiteradamente y el régimen no actúa, pareciera que hay algo ahí. ¿Cuál debería ser el proceso idóneo en el momento de que salen o liberan, no sé si sea la palabra correcta, liberan a las personas por lo menos de la cárcel? ¿Cuál debería ser el proceso idóneo para evitar todo este tipo de problemas? El penal tiene todos los teléfonos de los familiares, del familiar principal, del que llega a dejar paquete. Entonces deberían al saber de que fulano de tal va a salir y ahí está el teléfono, llamarle a la familia temprano, no en la noche. Ahí están las trabajadoras sociales de los penales. Decirle, vaya, llámenmele a este listado de familiares para que vayan a recoger a su ser querido en la tarde, ya de las 3 de la tarde en adelante. Bueno, la gente tiene tiempo para venir de día, desde Morazán, desde Huachapán, pero resulta que hay muchos que nosotros nos rebuscamos para esos listados y nos los dan a veces temprano, a las 3, a las 4, a las 5, a las 7 de la noche, en otras ocasiones hasta las 10 de la noche nos dan los listados. Inmediatamente nosotros los publicamos. Yo estoy pendiente ya en la tarde de ese contacto, de estar ahí pendiente de si él me mandó el listado para publicarlo. Y nosotros, todo el mundo hace negocio con las listas, porque sabe que a la gente, por ver ese ser querido libre, paga, se enjarana, hace préstamos. Y nosotros, la verdad que no nos interesa el dinero, nos interesa ver a esa familia feliz, que ya tiene a su ser querido vivo en su casa. Y por eso estamos atentos a publicar los listados en nuestras redes sociales. Qué bueno que las páginas de Movir pues se han vuelto un referente de las víctimas
y están todo el mundo pendiente y nomás publicamos el listado. Mire, me dicen, ¿y dónde queda ese penal? Ahí está el nombre de mi hijo. Mire, me dicen, pero fíjese que mi hijo tiene ese mismo nombre, pero falta el otro apellido, quiero saber si es él. No, ya tampoco hasta ahí no llegamos. O sea, la gente quiere que se les publique el nombre completo. Si tiene dos nombres, los dos nombres, si tiene dos apellidos para no confundirse. Porque hay muchos que vienen a recoger a su familiar y cuando llegan resulta que no era él, sino que era ya el familiar propio ya se lo llevó. Entonces, y la gente gastó, perdió tiempo. Entonces yo creo que el régimen debe de corregir, entregar esos listados a tiempo, llamarle, asegurar que la gente contestó, porque hay gente que no contesta porque está haciendo sus labores y el régimen llama una vez y ya no vuelven a llamar. Entonces yo creo que sean más humanos, que piensen en las víctimas, en las familias víctimas inocentes, porque si ya se decretó libertad es porque se ha comprobado que es inocente. ¿Por qué seguirlos torturando en ese sentido? Bueno, triste, preocupante, sobre todo hay que solidarizarnos y buscar también cómo ayudar al movimiento de víctimas del régimen. Hacemos una nueva pausa, estamos en No sé, piénsalo, todos los miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Una entrevista diferente. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esta situación en FOSalud? Enfoque. Tener ninguna respuesta del director, se siente uno bien indignado. Que se transmite a las 6 de la mañana, los días martes y jueves. Una entrevista de Mix de Medio a través de Canal 8, Agape TV. Enfoque con Cecilia Navarrete. Gracias por continuar con nosotros. Utilice las redes sociales de Mix de Medio y también vea toda la programación de Agape TV Canal 8 y por supuesto de 106.9 FM Radio. Acompáñenme también de lunes a viernes en la entrevista a primera vista a las 7 por la mañana en 106.9 FM Radio de lunes a viernes. Samuel Ramírez, una persona con mucho conocimiento, con mucha empatía con la población, también pertenece a la famosa operación y misión Milagro, la operación Milagro que es para eliminar la catarata y el terigión. El terigión, sí. Exactamente, en las personas de más bajos recursos. ¿Qué es la operación Milagro? Creo que acá nunca lo hemos hablado, Samuel, adelante. Sí. Fíjese que Operación Milagro, bueno, es un programa que surge en los países progresistas como Cuba y Venezuela. Cuba tiene los mejores médicos. Ellos se preocuparon mucho por la ceguera que sufre la mayor parte de la población y se dieron cuenta que era por falta de recursos económicos que morían ciegos. Entonces, y Fidel pues pensó en cómo formar una cantidad de médicos especialistas en oftalmología y poder llevar salud visual al planeta, pues porque ha llevado brigadas a todo el mundo. Y con la ayuda de Venezuela, con el recurso económico, pues El Salvador mandó más de casi 28,000 salvadoreños a operarse a Venezuela y a Cuba, gastos pagados por el gobierno anterior, que eso nadie más lo ha hecho. Y cerraron el hospital de San Vicente y pues la gente quedó tirada ahí esperando ayuda y nosotros como red pues ya estábamos acompañando a las personas yendo a San Vicente y nos dijeron, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Nos van a dejar tirados también? Entonces nos dijeron que en Guatemala hay brigadas médicas cubanas que dan esta atención médica, gracias al gobierno de Guatemala que es bien humano, piensa de verdad en los pobres, no importa la ideología, porque esto no es de ideología, este es de humanismo, este es de ser sensible a los más pobres que no tienen capacidad económica para operarse y mueren ciegos. Entonces ahora pues a Guatemala se mandan los pacientes a operarse, pues la red tiene esa posibilidad de todavía continuar con esa obra, la gente tiene que pagar transporte, tiene que pagar los insumos médicos para allá, porque no le estamos incurriendo en ningún gasto a los guatemaltecos. Tratamos de que Guatemala pues no cargue nada con los salvadoreños. Los salvadoreños pagan todo, transporte y los insumos. Solo la operación es de gratis. Entonces, esa lucha ahí, sin recursos, una red que también estamos arrimados en un lugar, pues ahí estamos tratando de llevar ese apoyo porque creemos que las víctimas se lo merecen. Ahora,
las víctimas de la ceguera. Correcto. ¿Cómo podemos acceder a la Operación Milagro, los salvadoreños también? Bueno, nosotros igual no tenemos oficina, no tenemos un teléfono, una secretaria que atienda, pero pueden buscarnos en las redes sociales. Redes de Solidaridad, Operación y Misión Milagro de El Salvador. Ahí estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram. Pueden buscarnos, ahí la gente nos pregunta dónde son las jornadas, a qué hora comienzan, los requisitos, y ahí está toda la información para ustedes. Son centenares de personas que estamos atendiendo, bueno, en todo el país. Tenemos jornadas en Morazán, Chalatenango, Santa Ana, en San Salvador tenemos 2 jornadas al mes, cada 15 días. Allí pues un lugar, una casa sindical, que yo creo que es bueno decirlo, pues gracias pues a que el FMLN también nos ha permitido estar en ese espacio, estamos ahí, ¿verdad? Entonces creemos que hay una sensibilidad social para estas personas que han quedado abandonadas por este gobierno, que Bukele dijo que él iba a ser mejor, que iba a cerrar el hospital de San Vicente, pero que iba a crear un hospital mejor en la Sacamil, donde iba a dar una atención integral, y que bueno, ahora hasta el quirófano se perdió, no sabemos qué se hizo, un quirófano que donó Cuba de más de $500,000. Entonces es impresionante pues cómo este gobierno engaña a la gente y nadie dice nada. Nosotros hicimos marchas, fuimos a Capre, al Ministerio de Salud, para que volviera la Brigada Médica Cubana, que reabrieran el centro oftalmológico de San Vicente, y fue imposible. La gente sigue abandonada, hay personas que ya rebotaron en Rosales, en todos los hospitales donde operan, y al final van a donde nosotros, y si vemos que el caso es urgente, inmediatamente la mandamos a operarse. En 8 días ya está operado y se recupera, y nosotros como red del doctor Sánchez, pues él está encargado de las evaluaciones y de dar seguimiento a todos los que ya fueron operados para garantizar de que la operación sea un éxito y no vaya a tener ningún problema. Ahora, ¿debe ser únicamente de escasos recursos o cualquier persona puede aplicar a una evaluación para ver si califica? No, nosotros ahí no le pedimos estudios económicos. El que llega es atendido. Lo que pasa que, pues sí, es incómodo ir a Guatemala en un microbús, un poco apretaditos, ir a dormir allá. No es un hotel de 5 estrellas, es un lugar humilde donde la gente duerme, porque entendemos que la gente que estamos atendiendo es gente hay gente que incluso nosotros le subsidiamos, la compañera que lleva a los pacientes a Guatemala, porque no, o sea, la red tuvo que buscar a alguien porque hay varias personas que llevan pacientes. Unos cobran menos por transporte, otros cobran más. Y la persona con la que estamos trabajando es la que menos cobra. A ella le pedimos a veces que subsidie. Una persona que no tiene trabajo, que está adulto mayor, que le subsidie el transporte y los insumos médicos. Y lo hemos hecho en varias ocasiones. Entonces hemos operado personas de que llegan, indigentes incluso, y los hemos mandado a operar. Nadie, el gobierno, no le importan estas personas que están quedando ciegos. Y nosotros, sin ayuda de nadie, solo con la voluntad y los poquitos recursos que tal vez esta señora Cristina, pues, que lleva a los pacientes, ella nos dona para apoyar a estos pacientes. Con eso vamos resolviendo a las personas que realmente no tienen cómo pagar. Así trabajamos. ¿Y qué pasa cuando es seleccionado? ¿Qué continúa? Bueno, ahí es, porque hay gente que me dice, mire, yo puedo ir a Guatemala de una vez a evaluarme. No, porque si va a ir a Guatemala y el problema es de retina o es un glaucoma, va a pagar transporte para que le digan que no. Entonces aquí nosotros evaluamos que de verdad es catarata, de verdad es pterigión y que esté en los niveles de que ya se pueda operar. Porque alguien puede tener pterigión o cataratas, pero no está todavía desarrollada como para operarse. Si no está bien desarrollada, se le puede otra vez, se le puede reproducir. Cuando ya consideramos que el paciente está en esas condiciones, verificamos si es hipertenso y si es diabético. Y si es hipertenso y diabético, le decimos póngase en control con un médico. Y con un médico profesional que lo esté evaluando para que diga, hoy si ya está listo, ya puede viajar para que lo opere. Porque también si va con la presión alta, con el azúcar alta, también no lo operan y paga el transporte, porque el transporte no se le devuelve, porque ya hizo uso del vehículo. Entonces, esas son las indicaciones que le damos a los pacientes, cuidarse bien después de la cirugía.
porque hay muchas personas que nos dicen, mire, me está costando la recuperación, pero no respetó las recomendaciones médicas. De verdad que los cubanos es de admirar, porque no tenemos quejas de personas que hayan cumplido con las indicaciones de que se pueda creer de que hay negligencia médica o una mala práctica. O sea, son personas muy cuidadosas con lo que hacen, porque también están en la mirada de muchas personas que pueden cuestionarlos también por un trabajo no bien hecho. Yo creo que ellos son de admirar y de reconocer, pues, que qué calidad de médicos tiene el pueblo cubano. ¿Y si tiene una especialidad que no sea pterigión ni catarata? Fíjese que eso ha sido bien complicado, porque hay personas que nos llegan con glaucoma, que son personas que son diabéticas, y los diabéticos, pues el azúcar les va dañando muchos órganos, entre ellos el de la visión. Los mandamos ahí en Santa Ana, una asociación que también atiende. También en Guatemala hay un lugar que se llama Prociegos, también se manda y le dice, mire, ahí nosotros no tenemos nada que ver, pero si usted tiene el recurso es más barato que aquí. Es que miren, en El Salvador todo se ha vuelto caro ahora. Yo creo que el país de primer mundo que vendió el presidente Nayib Bukele lo está cumpliendo, pero es en los gastos, en el costo de la vida. Porque aquí las operaciones de catarata y pterigión no bajan de $1.500. Y en Guatemala, incluso pagado en un privado, vale un poquito menos. Entonces, la gente, muchos viajan a Guatemala a operarse también de esas otras patologías que no son catarata ni pterigión. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para venir con una parte final con Samuel Ramírez. Ya regresamos. A la parte final, interesante, muy ilustrativa la conversación con Samuel Ramírez del Movimiento Víctimas del Régimen MOVIR y de Operación Milagro. Samuel Ramírez es un salvadoreño que ha estado involucrado en muchas cosas en pro de los derechos y de beneficios para los salvadoreños, a cambio de nada, simplemente el sentirse bien, el poder estar con todos los salvadoreños. Pero ¿cómo subsiste el MOVIR? ¿Cómo subsiste Operación Milagro? Las personas que trabajan en cada una de ellas, Samuel. Mire, bueno, yo soy profesional, soy ingeniero en sistemas y a veces pues hago trabajos de informática y así es como de buena manera vamos solventando, ¿verdad? Y no realmente tenemos la capacidad de darnos lujo, pero al menos no nos falta la comida, porque sí tenemos limitaciones. También fuimos víctimas de despidos de este gobierno, ¿verdad? Y pues seguimos ahí luchando. Creemos que ya me di cuenta yo que se puede vivir con poco, siempre y cuando se haga buen uso. Y tanta gente que está sobreviviendo en este país sin ningún salario, sin pensiones, y ahí están sobreviviendo con calamidades, pero por lo menos tienen lo básico que es la tortilla y los frijoles, porque hay gente que así le toca pasar ahora, con el costo de la vida, el precio de la alimentación, de los granos básicos, de las verduras, de la alimentación es terrible. Todos sienten que el país ha crecido en costo de la vida, pero en ingresos ha bajado. Más desempleo, hoy viene mucho más gente que va a ser despedida de las alcaldías. ¿Y qué va a hacer el gobierno con toda esa gente? Todo el mundo está, uno piensa, miren, quizás va a haber que buscar una opción afuera, porque aquí se nos han cerrado todas las puertas. Uno por la edad, otro por andar defendiendo a las víctimas, que ya nos volvimos una persona que no somos muy cómodos para el régimen. Entonces significa que la situación es dura, la economía es terrible. Yo no sé qué va a pasar con este país en estos 5 años que faltan. Más préstamos, no se ven obras. ¿Y qué hace ese dinero de tantos préstamos? Entonces creo que el pueblo debe de despertar, debe de darse cuenta que hay que pensar bien ese voto que se da en las elecciones, porque de verdad que yo pensé que la gente iba a tomar una decisión mejor en estas elecciones. Yo creo que hasta que sienta un golpe fuerte ya vienen más impuestos y ahí pues creo yo que la gente va a reaccionar. Pero eso es lo que así nos toca, compañeros. ¿Cómo los encontramos en redes sociales al MOVIR o a Operación Milagro, Samuel?
Bueno, en Movir igual, el movimiento de víctimas del régimen El Salvador oficial. Oficial porque nos hackearon una página, incluso un compañero ahí periodista me dice, mire, pero yo veo la página, videos de animales, hay allí de cuestiones creativas. O sea, ahí mantienen esa página. Yo creo que fue el régimen que nos la hackeó, porque nadie más puede estar interesado en bloquear a Movir, y la tienen ahí solo para como pantalla, para que la gente crea que está en Movir. Y pues entonces es Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador oficial en página de Facebook. Tenemos otra cuenta de X, ex Twitter, también Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador, y tenemos también TikTok, donde estamos aprovechando las redes. Nosotros creemos que este presidente y este gobierno es fuerte en redes sociales, pues tenemos que darle también de la misma forma la información al pueblo, para que también entienda que no es cierto todo lo que dice el gobierno, a pesar de una gran maquinaria, troles, influencers que pagan con mucho dinero de los impuestos de los salvadoreños, y que también nosotros no podamos usar esos medios para poder hacernos escuchar y hacernos ver a nivel también del pueblo salvadoreño, a nivel de la comunidad internacional. Gracias, Samuel Ramírez, por habernos acompañado, muy amable. Le deseamos Gracias, éxito y, Francisco, como siempre, por nuestra admiración a su trabajo. Gracias, Francisco, por ese apoyo y por tomarnos en cuenta siempre. Bueno, muchas gracias a Samuel Ramírez del Movimiento Víctimas del Régimen. Como salvadoreños debemos de tener empatía con nuestros similares. Debemos de tender una mano para que puedan salir del hoyo donde se encuentren, de la tristeza que puedan estar. Nosotros podemos hacer la diferencia. Es el momento de que nos unamos a alguna organización, algún comité, algún grupo que ayuda a otros salvadoreños desde el confort que usted quiera estar o las posibilidades que tenga. Y si lo quiere hacer de forma anónima, tiene al Movir, tiene Operación Milagro para que les pueda hacer donaciones. Si lo quiere hacer con su trabajo, también puede llegar a ayudarles y a velar por otros salvadoreños que probablemente usted no conoce. Pero lo reconfortante es poder dar la mano y decir, somos salvadoreños y estamos contigo. ¿Usted querrá formar parte de alguna de estas organizaciones por y para salvadoreños? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos hayan acompañado. Soy Francisco Gómez, próximo miércoles estaré con ustedes nuevamente. Buenas noches.